Dios les bendiga, amados, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro discipulado ministerial. La Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterio de Benecer, le da la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Esperemos que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes. Es un privilegio estar nuevamente aquí, ya después de un buen rato que no habíamos transmitido por ciertos cambios que habíamos tenido que hacer. Pero le doy gracias a Dios porque aquí está mi esposita conmigo al lado. Salúdala. Buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga y como decía el pastor, ¿verdad? Después de tantas cosas que han pasado, ¿verdad? Volvemos otra vez a retomar, otra vez el hilo, ¿verdad? Como quien dice. Otra vez. Pero es Nuevamente. una bendición gloriosa. Sí, así que pues quiero que ahí en su casita pues se prepare para la clase que tenemos. La verdad que el tema es bastante amplio. Estamos platicando con el tema de la comunión y esperemos irlo desarrollando conforme Dios nos da la capacidad para hacerlo. Así que les damos la bienvenida a aquellos que se vayan a estar añadiendo a la página, a la transmisión. Así que Dios me los bendiga y vamos a comenzar con una oración. Hermana María, por favor, Sí, si claro nos ayudas. sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia y amor que has tenido con cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos porque tú, Señor, siempre has estado con nosotros. Aleluya, y siempre Señor, nos pones el sentir, Señor, de tu buena voluntad, Padre. Y en esta hora te agradecemos, Señor, que nos has permitido, Padre, el poder, Señor, estar aquí de nueva cuenta, Padre, para volver, Señor, a transmitir este glorioso mensaje de tu palabra, Señor, que sea de edificación para cada uno de los oyentes, que abran sus corazones y que caiga, Señor, en buena tierra y que produzca el fruto para el cual tú ya, Señor, destinaste para cada Señor, uno. gracias, en el nombre de Jesús, gracias. Te doy la gloria y la honra, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que dirija, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bien, pues aquí estamos, discipulado presencial y en las redes sociales. Aquí nos acompañan algunos hermanitos, así que vamos a comenzar para adelantar un poquito el tiempo, porque acuérdense que el tiempo es bastante corto a veces. La semana pasada estábamos platicando con ustedes del tema de lo que era la comunión con el Padre. Se recuerda usted que platicamos un poquito con la comunión con el Padre y le leía un versículo, es el cual nosotros estamos trabajando con este versículo que está déjeme se lo pongo en la pantalla para que lo pueda ver. Qué bueno que ya, ahora sí ya tengo ahí la pantalla para que usted pueda seguirnos la secuencia del tema. Está en Hechos capítulo 2 en su verso 42 y dice la palabra del Señor: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Mire qué tremendas cosas vamos a estar platicando esta tarde. El miércoles pasado platicamos de la comunión con el Padre. Hoy vamos a platicar un poquito con el tema de la comunión con el Hijo. La semana pasada yo le daba le di un pequeño intro de lo que vamos a platicar, y aquí le voy a mostrar las 4 etapas que vamos a estar tocando continuamente. Número 1, la comunión entre hermanos. Esto es bien importante, según lo que estamos platicando de Hechos capítulo 2 en su verso 42, es la comunión con los hermanos. Eso es una. Ese es el orden que le estoy dando ahorita. La 2, la comunión en la enseñanza, que es bien importante, mis amados, la enseñanza. Fíjese que cuando hablamos de la enseñanza, híjoles, hay mucho que necesitamos nosotros que aprender de esto, las enseñanzas. Y vamos a platicar también con la comunión con la oración, porque también necesitamos como hijos de Dios tener esa comunión con nuestro Creador, con nuestro amado Jesús y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la otra que sería la comunión en el partimiento del pan. Mire qué precioso, porque eso tenemos que ir desarrollando poco a poco conforme la palabra nos lo va enseñando y lo desarrollando. Y ya le di la base que vamos a estar tocando, pero yo quiero que usted me acompañe vamos a tocar lo que es la definición de lo que es comunión. Y esta palabra es la palabra griega 2842 y es koinonía. O sea, eso es importante que lo entendamos. Alguna de sus derivaciones es lo que tenemos en pantalla. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, claro que sí. Ya se te olvida.
Sí, ahí está, ahora sí. Entonces, ¿sabes lo que tiene koinonia? ¿Sí, ahí lo tienes? Creo que sí. Bueno, vamos a seguir caminando juntos. Bueno, lo que pasa es que compartimos nosotros las cosas, así que para que tengamos siempre lo que vamos platicando, mi esposa y yo. Bien, lo que es koinonia, miren, es en varias, en pocas palabras, quiere decir participación o interacción. Y alguna derivaciones que esto nos lleva es, mire, ayuda. Otra de ellas es compañerismo, comunión, contribución. Wow, aquí entramos a otros. Cada una de estas definiciones de la palabra nos habla de una etapa de nosotros que tenemos que ir trabajando e ir evolucionando en cada una de ellas. La otra es, mire, dispensación, ofrenda, participación y participar. Es bien importante esto, que entendamos lo que es el concepto de lo que es koinonia. Ahora, ya cuando empezamos a hablar lo que es, nos empezamos a meter ya a lo que es ya definiciones, mire esto. ¿Qué es la comunión? Y mire lo que dice la palabra. Sí, la palabra comunión dice que es tener participación de lo común o hacernos comunes entre nosotros. En otras palabras, es una actitud o un trato familiar entre cristianos. Es una participación o comunicación que los creyentes tenemos entre sí, donde compartimos mutuamente bienes espirituales, materiales y de otra índole. En resumen, comunión es estar o tener un mismo sentir. Fíjense qué impresionante es esto, porque es lo que nosotros necesitamos ir desarrollando poco a poco. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, mis amados. Entonces, cuando uno comienza a conocer a alguien, comienza uno a participar de la comunión. Que ellos te conozcan y que ustedes lo conozcan a uno. Ahora, otra definición de lo mismo que estamos viendo es, ahora, eso fue la comunión. Ahora, ¿qué es comunión? ¿Qué es diferente? Una es lo que es la comunión y la otra es qué es la que es comunión. Sí, dice la palabra comunión proviene del vocablo griego koinonia, que quiere decir ayuda, compañerismo, contribución, comunicación, ofrenda o participación. Bueno, aquí yo tengo algo similar que lo que tú estás leyendo. Pero dice comunión es un término que surge de la perdón, que mi lente no está muy bueno. Si lo miran en la pantalla, ahí está. Ahora sí, en términos de la alianza entre las palabras comunión y unión, su significado, mire, esencial, alude a la participación de dos o más entre algo o algo común. Entonces, ahí la tienes, ahora sí la tienes ahí. Sí, dice que mi letra está más pequeña. Sí, dice que es comunión. Comunión es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado es esencial y alude a la participación de dos o más entes en algo común. Sí. Esto quiere decir que los participantes comparten una serie de valores, ideas, sistemas de creencias o preceptos, y lo expresan mediante su trato o mediante acciones concretas. Amén. Ahora fíjate, ya para entrar, ya ahora sí que de lleno, porque le estoy dando los fundamentos para empezar a trabajar en esto. Por eso la palabra suele estar referida también al intercambio íntimo, al trato familiar y a la comunicación abierta. Ejemplo, se siente que entre ellos existe una gran comunión. Ahora ya tocamos tres cositas que vamos a estar platicando en este estudio, y ahora sí, acompáñame allá entrar de lleno al tema, que es la comunión con el Hijo. Miren, hermanos, creo yo que cuando hablamos de la comunión con el Hijo, lo primero que tenemos que empezar a entender es que para poder tener esa comunión con el Hijo, primeramente necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Es la forma de empezar, de un arrepentimiento genuino para poder acercarnos a Jesucristo. Una persona que no conoce a Cristo no puede tener comunión con Cristo, lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque no ha sido lavado por la sangre de Cristo.
¿entiendes? Entonces, cuando nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, comienza una purificación, una coinonía, una unión con Dios, una unión con el Hijo, una unión con el Espíritu Santo. Entonces, vamos caminando en pos de aquellas promesas, pero ya estando en Cristo, o sea, ya con Cristo. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy con mi esposa, que está a la par, y otra cosa es que yo diga, yo estoy en mi esposa, que si estuviera dentro de ella. Entonces, una de las cosas que hay que entender, lo que Dios quiere, es que lleguemos a esa unificación, que es Cristo esté en nosotros. Cristo esté en nosotros. Ahora déjeme seguir porque hay mucho que caminar. Bien, mire esto. Comunión con el Hijo, 1 Corintios 1:9. Dice la palabra, el Padre nos llama a tener comunión con su Hijo. Esta es una unión o participación espiritual entre uno que ha nacido de nuevo. Oiga. Y el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, máxima autoridad de nosotros los creyentes. Efesios 1:22 al 23. Tenemos comunión con Él por medio de su gracia, por lo que debemos mantenernos en obediencia y en santidad. Imagínense. Aquí entonces vamos a ver los versículos para poder ir entendiendo cómo es que nosotros debemos estar en la comunión con Dios. ¿Cómo necesitamos tener esa comunión? Porque hermanos, yo creo que nosotros no habíamos, tal vez habíamos entendido en cierto concepto que era comunión, pero cuando ya nos vamos a la luz de la palabra, lo que es comunión, y empezamos a ver lo que Jesucristo hizo cuando vino al mundo, qué es lo que Él buscaba, qué es lo que Él anhelaba estando cuerpo presente. Me refiero que estando aquí en el mundo. Lo que Él anhelaba era que pudiéramos tener esa comunión con Él, que pudiéramos disfrutar de lo que Él traía para nosotros. O sea, que Él traía un corazón tan grande, tan enorme, pero muchas veces no entendemos los procesos, cómo Dios muestra que nosotros podamos servirle a Él. Porque una cosa también que tenemos que entender, que la comunión también es parte del servicio, es parte de servirle. Porque dice la palabra que Él vino a ¿qué? A tener comunión con nosotros por medio de ¿qué? Del servicio. Hay un versículo que me gustó mucho y lo vamos a estar tocando en esta noche. Mire cómo dice primera de Juan 1:7. Como dice ahí. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, Oiga, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces lo primero que hay que entender, que Jesucristo es la luz de este mundo, es nuestra luz, es nuestra luz. Y cuando Él se manifiesta como luz, como dice el versículo, dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, imagínense, tenemos comunión los unos con los otros. Mire qué impresionante. Por eso cuando empezamos el estudio yo le decía que una persona no ajena al evangelio no puede tener comunión con Dios porque no conoce todavía que está en la luz de Él. O sea, Él necesita primeramente arrepentirse, un cambio de mente, una metanoia para poder comenzar a entender la unidad que Dios quiere que tengamos todos. Entonces, cuando vemos este versículo, mira cómo habla Juan, y dice, más si andamos en la luz. O sea, pongamos a pensar que nosotros como hijos de luz necesitamos dar lo que tenemos por dentro. Y una de las cosas que tenemos que dar es el amor de Dios. Sí, o sea, tenemos que dar el amor de Dios porque eso nos llama a la unidad, sí, a la unidad. Cuando empezamos nosotros a amar a las personas, hermanos, híjole, son cosas bien hermosas. Bien hermosas. Al menos en mi caso, cuando yo empecé a servir al Señor, pero deje poner este paréntesis, cuando yo empecé a servir al Señor, me empecé a enamorar más de Dios, y eso me llevó a una comunión más con Él, a poderme tal vez envolver más en la oración, a envolverme más en las actividades de la iglesia.
porque yo creo que cuando uno comienza a amar la visión donde uno está participando, uno se vuelve, ¿cómo les explicaré? Ya no ve uno tanto las cosas de afuera, ahora uno trata de estar siempre más adentro que afuera, estar más en comunión con los hermanos, comienza uno ahora sí a edificar una nueva familia, unos nuevos hermanos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el servicio nos lleva a ese conocimiento, lo que es la comunión. Creo yo que la Biblia es bastante amplia cuando nos habla de la comunión, cómo servían, cómo él servía, cómo él hacía las cosas de una manera para poder unir aquello que estaba desunido. Una de las cosas que vemos es precisamente la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo vino a traer una unidad al cuerpo. Nos vino a unir, porque todos estamos por ningún lado. Pero sin embargo Él vino y cuando murió empezamos a reconocer a Cristo y eso nos trajo a una unidad, a un cuerpo. Y ahora eso todavía sigue en vigencia porque cada día ¿cuánta gente no conoce a Cristo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación, hermana María? Bueno, pero a mí me llama tanto la atención que desde el principio el Señor Jesucristo siempre quiso tener esa comunión con su Pero prende tu micrófono. Bueno. Siempre quiso tener esa relación con su pueblo, con su heredad, porque dice la palabra, ¿verdad? Que dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Imagínate. Cuando alguien experimenta el rechazo a la comunión, porque se puede dar, ¿verdad? Que hay muchas veces en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros procuremos la paz, procuremos Amén. La unidad. Y todo eso va envuelto en que tengamos esa comunión para que podamos ser edificados todos. Y también lo que tú mencionabas, que cuando uno más se envuelve en la iglesia, mira las necesidades de los demás, ve todo eso, es parte de estar común en todo. Porque la primera iglesia primitiva, ¿verdad? Dice la palabra que tenían todo en común. Y se preocupaban por los que no tenían. Incluso dice que vendían sus propias propiedades. Y hoy en día, pues, vivimos ahorita en un mundo tan materialista, a donde, pues, también egoístamente, también se podría decir. Sí, hay y muchas creo cosas. Que todas esas cosas, ¿verdad? Realmente nos ¿cómo se dice? Nos va apartando, separando pues, de las cosas. En cambio dice la palabra que como somos un cuerpo, todos tenemos que tener ese sentir, ¿verdad? Amén. Si algunos se duele, todo el cuerpo se duele. Pero para tener la comunión se necesita estar todos en un mismo sentir. En un mismo sentir, exactamente. Mira el versículo que estábamos viendo, ¿verdad? Anteriormente, que es este. Vamos a 1 Corintios 1:9. Sí, dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fíjate cómo dice, fiel es Dios. O sea, como ya tenemos comunión con el Padre, ahora Él nos manda que tengamos comunión con el Hijo. Y nos dice, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión. Fíjate el llamado que tuvimos. Sí, hubo un llamado a tener la comunión, pero ahora con el Hijo. Entonces, dice, con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y fíjate lo que dice el 22. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oye, el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Imagínate. Aleluya, bendito sea Dios. Todo lo llena. O sea, por eso es que cuando hablamos de la unidad, es que la unidad tiene que ser una. Sí. No muchas, una. En Hechos capítulo 2 vemos cómo fue la primera vez que la iglesia estuvo completamente junta. Y había tres cosas que tenemos que analizar en ese lugar. Estaban todos unánimes, 1. En un mismo sentir, 2. Y en un mismo espíritu, 3. Fíjate lo que hace la unidad. La unidad. 3 categorías, bueno, tres palabras que tenemos que ir acomodándolas conforme vamos con el tema. Sí, porque dice unánimes, hablando de la unidad, en un mismo sentir. O sea,
si alguien se duele o alguien tiene algo, poder atenderlo. Sí, exacto. Sobre todo en los de la casa. Ajá, exacto. Y en un mismo espíritu, o sea, en una misma visión. Exacto. Yo recuerdo que antes cuando uno salíamos a veces o sea, nos invitaban a lugares. Recuerdo que una vez, no sé por qué, aquí tengo mis lentes, gracias. Tenía 2 pares. Estos sí son los míos, no sé si son los tuyos o no. Bueno, perdón, amados. Recuerdo que una vez nos invitaron a cierto lugar y estaba platicando con los ministros de la alabanza. Y recuerdo que les hice una pregunta esa vez. Les pregunté, hermanos, sobre todo al director de la alabanza, le pregunté, hermano, ¿cuál es tu visión? Entonces les fui preguntando a cada uno cuál era la visión. Y resulta que pues todos te quedaron tranquilos, pero uno de ellos, varios me contestaron, pero uno de ellos me contestó de esta manera. Y me dijo, mire hermano, mi visión es grabar un CD, tener él usó la palabra grupo de alabanza, grande. Le dije, qué bueno. Entonces, no me di cuenta que el pastor estaba sentado escuchando allá, yo no lo había visto. Entonces, cuando yo le dije a él, mira, ¿sabes qué? Tu visión debería de ser la visión de tu pastor. Es la visión. ¿Por qué? Porque es un mismo sentir, un mismo espíritu, una unidad. No mi unidad, no la de él, no la del otro, no, es la unidad, un cuerpo, unidos. Ahora, la palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en una situación, habla de unidad. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, van a hacer cosas fuertes. Entonces, cuando vemos en Hechos capítulo 2 que la iglesia estaba reunida en ese momento, ¿qué estaban haciendo? Estaban alabando al Señor. Y dice que estaban unidos, unánimes, en el mismo sentir y en un mismo espíritu. Y la respuesta a ese momento fue la llenura del Espíritu Santo sobre todos. Cayó la llenura del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que sería la unidad de nosotros como cuerpo, ¿qué nos vamos a hacer? La unidad es algo bien tremendo. Porque si lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan cuando le dieron 7 vueltas a Jericó? O sea, Dios les dijo, van a hacer esto. Y agarra, y el capitán les dice lo que van a hacer. O sea, les compartió la visión. Amén. Les dijo, vamos a hacer esto, si queremos conquistar Jericó, tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. 1, unidad. Sí. 2, en un mismo espíritu. Amén. Entonces, y tenemos que hacer que las cosas conforme allá arriba nos vengan. Entonces comenzaron ellos a caminar, no dijeron nada, solamente estaban rodeando la muralla de Jericó. Solo la estaban rodeando. Y a la 7ª vuelta, entonces sí, todos unánimes gritaron. Amén. Fíjate la unidad, pues te digo que la unidad es bien importante, porque ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. O sea, con mayor razón necesitamos buscar cada día más la unidad con Cristo. Y valga la redundancia, en Cristo. Aleluya. Entonces es importante que trabajemos de esa manera. Ahora fíjate lo que dice Filipenses 1:3. Déjame que aquí lo tengo. Doy gracias a mi Dios siempre que acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Fíjate, por todos vosotros, no nomás dice por un grupo, por todos nosotros, por vuestra participación, ¿oíste? Por nuestra coinonía en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Entonces fíjate que lo que va a pasar ahora lo que Dios quiere es que nos vamos a injertar en Cristo. Amén. Para ser una sola carne, para ser solo uno. Entonces cuando viene Dios y nos injerta a su visión, a lo que Él llamo visión, porque acuérdense que está la gran comisión, a eso le llamo yo la visión. ¿Por qué? Porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. Aleluya. Entonces estamos injertados en el cuerpo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios
todos unánimes en una misma visión que es Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Ir a traer al perdido, ir a predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Por eso yo le puse aquí, le muestro una fotico, dicen los hermanos cubanos, los colombianos, una fotico, injertados en Jesucristo. Y miren lo que dice, la Biblia hace una comparación del Señor con la vid verdadera. Esto es bien tremendo, porque la Biblia nos da el parámetro de lo que tenemos que hacer. Y mire cómo es esto. Sí, dice, la Biblia hace una comparación del Señor con la vid verdadera, cuyas ramas somos nosotros, que hemos sido injertados en ella. Oiga, que hemos sido injertados en ella. O sea, por medio del arrepentimiento, fuimos injertados a ella. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay salvación. No hay bautismo. No hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y fue tan grande la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque siempre que me pongo a pensar que no éramos pueblo. No éramos Nosotros no éramos nada. pueblo. Realmente, sí, como lo que mencionaba la otra vez nuestro pastor, decía que si por la necedad de Israel no hubiera sido, nosotros estaríamos pues perdidos. Exactamente. Entonces, pues es una gran misericordia de nuestro Padre el habernos tomados como hijos. Como hijos, exactamente. Aleluya. Porque mira lo que más adelantito nos habla lo que estamos platicando, dice, ahora somos hijos de Dios. Mira, dice, alimentados por la misma raíz. Sí, dice, ahora somos hijos de Dios, alimentados por la misma raíz y participantes de la rica savia que es su sangre. ¿Oíste eso? O sea, participantes de la rica savia de que es su sangre, según Romanos 11, 16 al 17. Sí. Y aquí lo tengo para leerlo y darle y vamos a platicar un poquito con respecto a esto, porque miren lo que dice Romanos 11, 16. Dice, una de las formas prácticas de manifestar que tenemos comunión con Él es por medio de... Aquí me faltó una. Sí, pero yo estoy aquí en Romanos 11, 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, mire, también lo es toda la masa. ¡Wow! Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Imagínese, hermano. Pero si alguno de las ramas fuere desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ella y fuiste hecha participante con ella de la rica savia, mira, de la raíz del olivo. Entonces, esto a mí me lleva a lo que es la Santa Cena. Amén. Lo que es la comunión, porque ya una vez que fuimos injertados en la vid que es Cristo, comienza un proceso de sanación en nuestras vidas. Mira, a veces nos encontramos en situaciones un poquito difíciles, porque más cuando somos tímidos. Yo no sé si usted conoce a alguna persona tímida o no, pero cuando uno es tímido, uno se aparta siempre de lo demás. Siempre busca uno estar aislado. La razón, cada quien la tendrá. Lo digo porque como somos injertados en Jesucristo, Jesucristo viene a romper con todas esas maldiciones, esas raíces que a veces tenemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros de cierta manera u otra nos apartamos porque algo nos sucedió, o nos avergonzamos de algo, o pasamos alguna pena, o no sé, sucedió algo que nos aísla de esa situación. Pero ahora que estamos en Cristo, por eso es que este versículo es muy importante que todos lo aprendamos, que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. No tenemos por qué apartarnos de lo demás, porque si estamos hablando de la unidad, necesitamos ser coparticipantes de las bendiciones que se están dando. O sea, ¿por qué te vas a apartar? Si está lloviendo en ese lugar, métete debajo de esa lluvia para que la bendición caiga.
Pero a veces suele suceder lo que te menciono, que a veces por nuestra timidez no disfrutamos las bendiciones y nos aislamos. Sí. Dios quiere que estemos, mire, arraigados a la raíz. Por eso es que hablábamos de este versículo y mire, lo que es la Santa Cena. Porque ya cuando entramos a la Santa Cena es la comunión del pan y del vino en un cuerpo, o sea, en la unidad. Y se recuerda qué fue lo que pasó con allá en Génesis, donde José les revela el sueño a dos de ellos. Uno era el panadero y otro era el copero. Amén. Entonces el pan representa el cuerpo que se queda aquí. Ahora el vino representa la sangre, que es la que nos va vivificando cada día más. Por eso es que el cuerpo de Cristo fue todo golpeado, fue inmolado por nuestra rebelión. Sí, amén. Por eso que cuando hablamos de lo que Él vino a hacer a este mundo, mis amados, es algo tan maravilloso que a veces nos cuesta comprenderlo. O sea, con una mente, perdóname que le diga esto, con una mente carnal no podemos discernir las cosas espirituales, porque el conocimiento de la palabra es bastante amplio. Dios da esos remas, esa gracia de poder desarrollar la palabra. No nos podemos quedar con el ABC del Evangelio, no, sino que hay mucho más allá, lo que tenemos que ir aprendiendo. Ajá, ¿tienes algo? Sí, qué bonito que el Señor, ¿verdad? A través de la Santa Cena, Él nos dio esa unificación, ¿verdad? Claro. A través de su muerte, porque es que esto es lo que sella. Sí, exactamente. Este es el sello. Y cada vez que tenemos esa participación, cuando lo tenemos en la iglesia, nos hace ver realmente si estamos cerca de Él o no. Híjoles, es que ya entramos ahí. Sí, ¿me entiendes? Porque muchas veces cuando ya estamos en la participación del pan y el vino, cuando nos hacen la exhortación, escudriñese a sí mismo, uno se puede ver sus áreas, uno puede verse realmente si uno está, pues es bueno examinarse, porque creo que esa es parte, porque si no la tomamos indignamente, pero a la misma vez nos acerca a Dios. Nos acerca a tener de nuevo la comunión. Hay un versículo que como me encanta, no lo tengo aquí, pero dice, pongámonos a cuentas, como decir, pongámonos de nuevo en comunión, porque quiero estar cerca, queremos estar cerca. Es hermoso. Yo cada vez que participo de eso, me hago verme a mí misma, cómo estoy con el Señor. Si he tenido esa comunión, si he estado faltando en una parte donde realmente he estado fallando en la comunión con el Señor. Si soy de las que me aparto de mis hermanos, si soy de las que a lo mejor no participo en lo que Dios quiere que participemos, porque somos un cuerpo. Y eso nos hace ver realmente, en la comunión nos hace ver realmente si estamos cerca de Él. Sí. Fíjate lo que dice Corintios, vamos a ver si lo contemos. 1 Corintios 10, 16 al 17. ¿Sí? ¿Sí lo tienen por ahí? ¿Alguien puede leerlo? Sí, dice, la Biblia indica que la copa de la bendición y el pan que partimos es la comunión de la sangre y el cuerpo del Señor. Además, cuando participamos del mismo pan, simbolizamos la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Y afirmamos que el pan de vida que nos nutre a todos los creyentes. Amén. Y en 1 Corintios 10, 16 dice la palabra, la copa de bendición que bendecimos. Sí, es interesante ese versículo. ¿Lo tienes ahí? No te preocupes, así, en voz alta léelo, no te preocupes. Sí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí. Siendo uno solo el pan, Oiga. nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Imagínese, digo, es que lo que estamos leyendo es bien bonito, porque bonito. Dice el versículo 17, puesto que el pan es uno, unidad. Sí. Mira qué tremendo, el pan es uno. Nosotros que somos muchos, fíjate cómo dice, somos un cuerpo, no unos.
Sí, amén. Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, hablando singularmente, Sí, amén. no plural. En todo el versículo 17 habla singularmente. Entonces debemos de entender, mis amados, que cuando participamos del cuerpo de Cristo nos hacemos uno. Uno, la unidad, la unificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que eso es lo más interesante que tenemos que entender, cómo es que Dios dejó todo ya escrito de una manera tan preciosa y el Espíritu Santo nos abre eso que está debajo de la letra, que es el Espíritu, para poder entender que nosotros estamos añadidos a la vid verdadera, somos injertados a la vid verdadera. Entonces, ahora viene la otra etapa. Si estamos injertados en la vid verdadera, nos toca dar frutos. Amén. Ahora, ¿qué frutos vamos a dar? Si estamos fuera de Cristo, hermano, no hay fruto. Si estamos en Cristo, vamos a dar fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere que demos fruto? La higuera no dio fruto porque estaba fuera de Cristo. Y fue a buscar fruto cuando debería de haber tenido fruto. Y no tenía fruto. Dios mío, eso nos deberíamos nosotros de analizarlo y pensarlo, porque, mis amados, es tiempo de que todos empecemos a dar fruto, a dar fruto. Yo no sé, yo a veces hago esta pregunta en la congregación, como este es un discipulado, pues podemos aquí todos platicar y conversar con el tema, pero imagínense que habemos gente, yo me meto en el paquete porque habemos gente que tenemos varios años en el Evangelio. Sí, amén. Y como les predicaba el día domingo, si somos iglesia y queremos irnos con el Señor, y somos la amada, y somos la única, o sea, somos la que nos queremos ir, hermanos, ¿cuánto fruto estamos dando? Exacto. La pregunta sería, bueno, pues vamos a ver el fruto que deberíamos ya de estar cosechando, y sobre todo ahorita ya ver esa cosecha ya fructífera. Sí. Pero, ¿qué estamos haciendo? O sea, la pregunta es, basándonos en esto, ¿qué estamos haciendo? O sea, es interesante. Qué tremendo, porque dice la palabra que por los frutos seremos conocidos, nos conocerán, ¿no? Por sus Imagínate, frutos los por sus conoceréis. frutos. Y realmente hasta uno lo puede mirar así físicamente, ¿verdad? Como cuando un agricultor, ¿verdad? Ve que las plantas no están produciendo como deberían de producir, o porque hay una larva o algo que se come, ¿verdad? Ciertas cosechas. Sí. Y bueno, y ahí entraríamos, ¿verdad? Que pues les ponen ciertas cosas a ciertas plantas. Pero pues hablando en lo espiritual, digo yo, que realmente para dar buen fruto necesitamos tener el conocimiento del Señor. Porque si no tenemos el conocimiento de parte del Señor, ¿cómo vamos a entender la voluntad de nuestro Padre? Ahora vendría la pregunta, ¿qué entendemos por unidad? A lo que estamos platicando, ¿qué es lo que hemos entendido por unidad? Es interesante, porque ahorita, ahora sí que a esta altura del partido, hermanos, yo no veo unidad. Tú puedes dar vuelta y puedes incluso yo me atrevo a pensar que a veces hasta en las propias familias no hay unidad. Sí, exacto. No hay una unidad, no se ponen de acuerdo para una cosa. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer algo y pues requiere de la familia, a veces incluso pues como no se ponen de acuerdo, no llegan a un buen puerto. Sí. Pero hoy más que nunca, hermanos, a veces hasta es penoso ver que en la casa no todos se sientan a la mesa a comer al mismo tiempo. Exacto. Algunos comen en su cuarto, otros comen en el carro, otros comen en otro lugar, y la mesa se mantiene como florero, de lujo. Sí. O sea, la mesa de nuestras casas a veces la arreglamos tan bonito que hasta polvo tiene de que no se sientan en ella. Sí, ya hoy en día creo que ya es como algo tan común, yo creo, en las familias, que ya lo ven tan normal, tan natural. Ya lo hicieron común, que es otra cosa. Exactamente, ahí ya no era común. No era común, pero digo, ya lo hicieron común, porque ahora la comida, dicen, la comida está lista,
Y ahí sírvanse, ya está lista, pero no hay una, como lo que tú mencionas, algo que se sabe que es la mesa. Pues sí, que mira. van a estar todos reunidos, que todos van a estar platicando lo que pasaron en sus trayectos, de sus Sí. trabajos, de su escuela. Y qué bonito que también ahí se imparta también lo del Señor. Es que lo que quiere el Señor precisamente Exacto. es la unión de la familia, la unidad de la Ujú, familia. Porque exacto. si la familia está unida, es una familia sana. Amén. Así. Yo no sé, pero por ejemplo, por preguntar, sin decir nombres, ¿cómo eran nuestras casas? Sí. Cuando era pequeño, yo recuerdo que en mi casa, yo no sé si en la casa de mi hermano, ahí tocaban la campanita, o decían es hora de comer y todos corríamos a la mesa a comer. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, todos nos sentamos a la mesa. Pero hoy da la casualidad que por esta tecnología tan avanzada que tenemos, que son los celulares, ¿qué es lo que pasa? Aunque la comida esté en la mesa, estamos pegados al teléfono. Me voy a meter en el paquete, mi amado. Estamos pegados al teléfono. Sí. Y se enfría la comida y ahí estamos. Entonces, ¿cómo podemos tener un diálogo familiar, una comunión familiar? ¿Cómo podemos platicar familiarmente? Sí. Y qué bonito es eso, porque cuando uno está, bueno, yo lo digo porque yo lo disfruto. Sí. Cuando estamos sentados y En la mesa. platicamos y nos podemos decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en el trabajo? Qué bonito. Y qué bonito es que te pongan atención, Claro. porque qué feo se ve y es una falta de respeto que tengas el teléfono, y que tú estás mirando el teléfono y la persona te está hablando, con todo respeto, pero yo lo veo como una falta de respeto. Sí. No está bien, Sí. porque entonces, pues, Estás, de un modo o de otro. no estás valorando la comunicación. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. No estás valorando la comunicación, que es tan importante Sí, hoy. exacto. Entonces, se pierde el valor de la comunicación desde casa. Claro. Entonces, cuando vas a la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Porque lo que vives en casa, hermanos, perdónenme si piso el callo o les pego una patada en la espinilla, pero muchas veces lo que vivimos en casa lo llevamos a la iglesia. Y el comportamiento que tenemos en casa se comparte en la iglesia. Entonces, ahí donde se manifiesta muchas escasez que tenemos de tal vez de principios morales, tal vez de casa. Valores, esa es la palabra, gracias Esa hermano. es la palabra, valores. Los valores que son tan necesarios para este tiempo. Exacto. Yo creo que Dios en su bendita misericordia, Él nos ha mostrado, voy a usar la palabra valores, pero nos ha mostrado cierta cultura del reino cuando Jesucristo se manifestó en tierra. Una de las manifestaciones que dio Jesucristo precisamente como valor de allá arriba, como una cultura del reino, es la unidad. La unidad, que nos mantengamos en la unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que caminemos juntos, mis amados, que eso es lo más esencial que tenemos que empezar a desarrollar. Si nosotros comenzamos desde casa, a poner la unidad, a platicar como familia, no a discutir ni a gritar, no, desde casa comenzar a poner las cosas en orden, a un orden. Sabemos que estamos viendo el año 2024 y hay unas cosas que son tremendísimas, sobre todo con nuestros pequeños, Sí, que amén. están muy, muy aferrados a las redes sociales o muy ligados a las redes sociales. Tenemos que buscar la manera de poder despegarlos un poquitito para tener una unidad familiar. Mire, al menos como lo acaba de decir la hermana María, aquí en la mesa, pues yo les he comentado a muchos de ustedes que yo tengo una ley y yo mi teléfono lo dejo aparte. Aunque sea ese ratito, esa media hora que voy a comer con mi esposa, no toco el teléfono. Quiero escucharla a ella, quiero tener esa comunicación. Y la familia sabe que yo no pongo teléfono en la mesa. Y por consiguiente, no dejo que los demás lo hagan. Porque yo ya puse un parámetro. Yo soy el ejemplo de ellos. Si yo traigo mi teléfono y lo pongo ahí, ya rompí el parámetro. Pero si yo no lo tengo ahí, yo puedo exigirles a ellos que no lo traigan, que lo tengan en su cuarto, en otro lugar. Hermanos, nada va a pasar con media hora que usted deje su teléfono a un ladito. Nada le va a pasar. Si le llaman, luego regresa la llamada. Si le testean, luego le testea para atrás. Pero es muy importante ese diálogo, porque ese tipo de diálogo es el que Dios estableció.
Es el que nosotros necesitamos tener con nuestro Creador, con nuestro amado Jesucristo. ¿En base a qué? A la oración, a la lectura de la palabra. Que usted se aparte un momentito, y este momento es para tener comunión con mi Padre, con mi Padre Jesucristo, y empezar a estudiar la palabra, a leer un ratito. Hermanos, digo yo, nada nos quita con estudiar un ratito la palabra, al contrario, empezamos a poder madurar un poquito más las escrituras. Y otra cosa muy importante que también es la oración, la oración, la oración. Eso nos lleva también a la comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Espíritu Santo. Amén. Sí, fíjate Claro. que ahorita que mencionabas lo de la oración, recordaba un comentario que hizo una hermanita, ¿verdad? Ella decía, cuando uno deja de orar, o sea, por X o Z razón que no ores, estás cansado o lo que sea, te va a volver a costar tomar el ritmo de nuevo, como volver otra vez a agarrar esa comunión. Y eso le pasa, perdón hija, eso le pasa a la gente que se desanima. Nomás quería agregar eso, sí. Sí, porque cuando llega el desánimo ya ni orar quiere uno. No, pues ¿cómo? Ya, Perdiste la comunicación. exacto. Y es bien importante que trabajemos en base a lo que Dios nos ha establecido, la comunicación. Yo sé que el tema es tan extenso, yo no sé cuántos días nos va a tardar, pero estamos platicando con la comunión del Padre. Ahora viene la del Hijo, ahora viene la del Espíritu Santo, después viene la de nosotros. Pero no quiero brincarme al otro sin poder ir cerrando esto, que esta es la comunión con el Hijo. Entonces, cada vez que nosotros participemos en la Santa Cena, recordemos una cosa, hermanos, vamos a tener la comunión con el Hijo. Yo al menos cada vez que participo en la comunión, Dios mío, es algo para mí, es algo muy, lo digo personalmente, no sé para cada uno de ustedes cómo es, pero para mí es algo muy hermoso. Me recuerdo cuando vine a los pies de Cristo, me recuerdo, y no es por manipular mi alma ni nada, no, pero traigo un bonito recuerdo cuando yo fui injertado a esa vid verdadera. Amén, aleluya. Que no tenía precio, que era tal vez era una hierbita silvestre, se podría decir, ¿verdad? Del campo, sí. Pero cuando Dios me tomó y con sus manos me injertó a esa vid, Dios mío, es algo tan lindo que uno tenga esa comunión, que uno sabe a quién dirigir sus oraciones. Amén. Ya no diriges o ya no repites ciertas plegarias nada más así, sino que ahora sabes a quién dirigir tu oración, tu petición, tu acción de gracias. Y sabes que esa petición, esa oración o esa acción de gracias, tarde que temprano va a ser escuchada. Va a ser escuchada porque Dios escucha nuestro clamor. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando en pos de esa unidad que Él quiere. Por eso, mis amados, es necesario que nosotros empecemos a tener una unidad con Jesucristo, con nuestro Señor, nuestro Salvador, porque hermanos, sin Él nada somos. Exactamente, sí, amén. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. ¿Sí? No te preocupes. Sí, claro. Si quieres llevar el micrófono. ¿Quieres el micrófono para que se quede aquí? Sí, claro que sí. No te preocupes. No te preocupes. Pues muy buenas noches a los que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, ¿qué les iba a decir? Entonces, se me fue. Entonces ahorita están viendo el tema de la comunión del Hijo, ¿ah? Sí. Ok, entonces, donde dice 1 Corintios 17, entonces habla de qué, acerca de la participación de la Santa Cena que tomamos. Exactamente. Ya ve de que, no sé quién fue el que dijo, Pablo, que podemos hacerlo cuantas veces nos queramos, ¿no? Amén. ¿Es así? Sí, claro. No lo hacemos, ¿verdad? Siempre, ¿va? Pero quiere decir solo cuando lo tomamos en la iglesia. Mira, cuando Pablo habla y dice cuantas veces queráis o cuantas veces sea necesario, a veces nosotros yo lo entiendo de esta manera. Cuando uno tiene mucho desánimo, fíjate, o le dan a uno un diagnóstico médico no muy bueno, o uno tiene un conflicto muy negativo, o uno tiene problemas familiares muy, muy fuertes.
¿Qué es lo que te viene a tu mente que te podría ayudar a tener una nueva comunión con el Señor? La Santa Cena, la comunión. Cuando Pablo habla y dice que participemos cuantas veces sea necesario. Pero fue Pablo Gano. Sí, Pablo, Bueno. Pablo. Entonces cuando Pablo habla y dice cuantas veces sea necesario, te está diciendo, ok, sabemos que estás en un campo de batalla, sabemos que tienes muchos ataques. Entonces, algunas iglesias, con todo respeto lo digo, lo hacen cada año. Imagínate, 12 meses. O sea, es un tiempo bastante razonable. Decir, bueno, ¿y cómo voy a mantenerme? Pues otras sectas o religiones, ¿qué es lo que hacen? Ponen el pan y el vino, pero nadie, según ellos, nadie es digno de participar. Eso le iba a decir. Nadie, entonces, hermano, creo que la palabra es bien clara cuando Dios manda a su Hijo para que tengamos comunión con nosotros. ¿En base a qué? A que participemos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿En dónde? En su Santa Cena. Sí. Sí. Otra también, por ejemplo, va de que si, pongo yo un ejemplo, Sí, ejemplo, si uno no la toma, a veces tal vez no es porque uno esté tal vez, hijuelas, porque si uno no la toma, como usted se puede hacer, de que uno no se siente bien, o porque uno tiene depresión, un ejemplo, está deprimido, o si no la toma uno, dicen, anda haciendo. Sí. Mira, en esa pregunta que haces, es mejor participar. ¿Por qué? Porque acuérdate una cosa, juicio comemos y bebemos para sí. Ahora, ¿Pero por qué dice eso? Lo que te no voy a explicar por qué. Ajá. Porque cuando uno es creyente, ¿para qué es el pan y para qué es el cuerpo? Perdón, el pan y el vino. Es para recordar la muerte y la resurrección, no para perdonar pecados. Para perdonar pecados es el arrepentimiento. Es tu confesión y tu arrepentimiento para que te perdonen tus pecados. Ahora, es cuando más nosotros deberíamos de participar cuando tenemos ese tipo de situaciones. Desánimo, o una enfermedad, o una opresión que sentimos. ¿Por qué? Porque Él viene y nos da ese aliento que necesitamos. Sí, tu micrófono. Él viene y nos da ese aliento para poder seguir adelante. Yo en lo personal, yo aconsejo que los hermanos no dejen de participar. ¿Por qué? Porque es una manera de que estemos en comunión con nuestro Creador, con nuestro amado Jesucristo también, lógicamente, porque Él hizo un sacrificio por nosotros. Y ese sacrificio, hermanos, esa sangre, ese pan, viene a nosotros y nos da ese aliento, ese empuje que necesitamos para seguir adelante. Sí. Porque todos necesitamos. Todos necesitamos. Sí, alguien me había dicho a mí, yo a veces no la tomo porque dice, siento que voy a pecar y voy a caer en lo mismo. Entonces, yo le mencionaba que en el momento de la Santa Cena uno puede reivindicarse en la comunión con el Señor, escudriñándose, examinándose a sí mismo delante del Señor. Y eso, el participar de los elementos, a uno lo fortalece espiritualmente, porque de la manera que nosotros sabemos que hay todavía en nuestras concupiscencias, hablando en nuestra carne, todavía hay concupiscencias de las cuales, como dice la palabra, necesitamos tener dominio propio. Pero esa fortaleza, ese dominio propio, ¿cómo puede venir? Con la fortaleza que nos da la Santa Cena. Exactamente. Y bueno, eso es realmente que si son áreas aún más profundas, entonces ya se necesitaría que, ¿verdad? Si la persona siente la necesidad de ser ministrada y ser liberada, porque el pan para los hijos es el pan de la liberación. A ver, para terminar, busquemos ese versículo de 1 Corintios 11:24. A ver tu Biblia ahí, ¿tienes ahí? 11:24. 1 Corintios. Sí, 1 Corintios. Tírale ahí para que veas dónde es. A ver. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Sí. Y dice 25. Asimismo, tomó también la copa, dice,
copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjate cómo lo dice. Esto es para que participes todas las veces que lo hagas. No tiene un límite. ¿Te das cuenta que no tiene un límite? No dice una fecha o un mes o algo así. Todas las veces que participares en memoria de Él. Entonces, cada vez que nosotros participamos, siempre lo hacemos en memoria de Cristo, en memoria de Él. Y eso es lo que a nosotros nos trae nuevamente esa fortaleza. Exactamente. Por ejemplo, cuando Abraham, y con eso terminamos porque el tiempo se nos fue, cuando Abraham vino de sus batallas, ¿qué personaje vemos en la Biblia? Bueno, no es un personaje, sabemos que es exactamente. ¿Y qué le ofreció? Pan y vino. ¿Cómo venía? De una batalla, de haber tenido un encuentro, físicamente venía agotado, bastante agotado, tal vez hasta desanimado, ya no quiero saber nada, y se encuentra con Melquisedec. Y lo primero que le da, pan y vino. Sí. Sí, bueno, eso es algo. Sí, pero bueno, luego te lo explico. Esta es buena pregunta, porque sí, siempre son buenas preguntas, son muy buenas. Así que, sí, Melquisedec es algo muy bonito de parte de Jesucristo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, nos va el tiempo, ya se nos fue el tiempo. La siguiente semana, mis amados, vamos a estar platicando un poquito de la comunión con el Espíritu Santo y, híjoles, vamos a seguir caminando porque hay mucho, como les repito, hay muchas cosas que tocar. Vamos a hablar un poquito de la llenura del Espíritu Santo. O sea, es un tema bastante lindo, este tema que estamos compartiendo juntamente con ustedes. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Pues vamos a orar para despedirnos y para la próxima semana, primeramente Dios, nos vemos siempre en el discipulado para poder compartir un poquito más de las Escrituras. Creo que el tema es muy bonito, hay que ir caminándolo, trabajándolo, sobre todo ir escudriñando cada uno de los versos, porque es tan bello saber, hermanos, que tenemos una comunión tan bonita con Jesucristo. Él está siempre con los brazos abiertos, esperando que nosotros tengamos esa comunión con Él. Así que pues vamos a orar para despedirnos. Les agradecemos a aquellos que se conectaron, que estuvieron con nosotros, y nos vemos el día viernes también en nuestra transmisión en vivo, el servicio familiar, y el día domingo a las 3 también les esperamos. Ahí están cordialmente invitados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, que busquemos continuamente la unidad, Señor, que estemos en comunión contigo, Padre. Permítenos buscarte de madrugada, Señor. Permítenos estar cada día más acercándonos a ti. Señor, pongo en tus manos este discipulado, Señor, aquellos que lo estarán escuchando, que sea de bendición para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, por los que estuvimos en este momento participando de esta enseñanza, de este discipulado. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. Y gracias, Señor, nuevamente, porque en ti tenemos respuesta a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amados, pues les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima transmisión y que Dios les bendiga. Así que yo me tengo que levantar a apagar eso, pero mi esposa aquí se va a despedir, ¿ok? Entonces, que el Señor les bendiga, amados. Fue de mucha bendición este tema y pues el próximo, si Dios mediante, nos estaremos transmitiendo a este mismo lugar, en esta misma hora también. Amén. Así que el Señor les bendiga. Bendiciones.